de la congregación Alfa y Omega en Villa de las Flores. Les saludo con cariño, hermanos, también extrañando estarnos viendo continuamente. Pero esta circunstancia en que lo que todos sabemos sobre las cuestiones sanitarias en nuestro país y en el mundo nos han orillado en obediencia a las disposiciones oficiales y también para proteger y dar testimonio de nuestra lealtad, nuestra obediencia. Nos han orillado a suspender las reuniones. Nos ha llevado a pensar, hermanos, en una verdad que hemos escuchado y compartido a veces. Y esa verdad es que la iglesia no es el edificio en el que nos reunimos. La iglesia, hermanos, somos nosotros. Por la misericordia de Dios, Él nos ha hecho morada de su Espíritu Santo. Nos ha hecho participantes de su vida. Y Él nos edifica continuamente de manera individual, personal, y también de manera colectiva. Y a mí esto, hermanos, me ha llevado a que este primer mensaje que vamos a estar compartiendo por los medios electrónicos, sin estarnos viendo con presencia física, compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, pasaje conocido, pero quizá en estos momentos se nos haga más vívido. Voy a darle lectura, hermanos, a este pasaje, y quiero que escuchemos con atención la palabra de Dios, que dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos, hermanos. Cuánto te adoramos, Señor, y cuántas gracias te damos, Padre, porque hemos alcanzado tanta bendición, cuánto privilegio, qué honor ser tu pueblo, Señor. Tú nos has puesto en lugares altos porque hemos conocido tu nombre y te adoramos por esto, Señor. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. Somos pueblo tuyo, pueblo que vive bajo tu protección, que vive por tu vida, que vive por tu Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor, te adoramos.
glorificamos tu nombre por este grande privilegio. Y te pedimos que por esta escritura, Señor, tú nos hables. Tú nos ministres para este tiempo que estamos sin reunirnos físicamente, pero que estamos ciertos que somos uno, como siempre, en ti, en tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Amén. Es cierto, hermanos, esta es una verdad muy importante para nosotros como iglesia, de entenderla todo el tiempo. Pero en estos momentos aún más importante. Habla aquí de una casa espiritual, un sacerdocio santo que está fundado en una piedra, la piedra angular, la piedra escogida, la piedra preciosa. Estas palabras son una cita del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Allá dice, piedra de cimiento estable. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pedro, y tratamos de ver lo que fue su vida en relación a estabilidad, podemos pensar en varios eventos de los evangelios. Uno de ellos en la declaración que él hace en Cesarea, la pregunta de Jesús: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Cuando ellos les dan diferentes respuestas que la gente tenía, los conceptos que tenían acerca de Jesús, Jesús les pregunta: ¿y ustedes? Me importa más que todo lo que la gente piensa. ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién creen que soy yo? Y la respuesta de Pedro, que frecuentemente tomaba la iniciativa para responderle a Jesús o para cualquier acción del conjunto de los discípulos, él se adelantaba. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que sobre esa declaración y la verdad que contiene esa declaración, que es el hecho de que Jesucristo es Dios hecho hombre, y de la obra que él iba a cumplir en la cruz, y al resucitar y al ascender, y al ser exaltado por Dios a su diestra, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un poco después, cuando Jesús empieza a anunciar su muerte, Pedro le dice: no digas esas cosas, Señor, jamás esto te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vemos esos vaivenes en la vida de Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y Pedro, con mucho atrevimiento, dice: no solamente iré a la cárcel contigo, sino hasta la muerte. Jesús le dice con mucha bondad, con mucha tolerancia: de cierto te digo, Pedro, no cantará el gallo hoy sin que niegues 3 veces que me conoces. Así era la vida de Pedro, inestable, pero él después fue el gran líder de la iglesia de Jerusalén, y Jesús lo puso como ese gran líder, le hizo la encomienda de
de ese pastoreo, de ese liderazgo, ahí en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y él ahora tiene esa seguridad y escribe estas cartas. Es muy frecuente que en estas cartas él use la palabra precioso, preciosa. Ha llegado a un aprecio de la persona de Jesús. Y nos comparte esta porción que leímos. Debemos, así como Pedro, crecer para la salvación, no para ser salvos, crecer en la salvación, porque la salvación es un caminar con Cristo, conociéndole más y más y llegando a poseer lo que Él nos ha dado desde un principio, un lugar especial, un lugar glorioso, pero de lo cual no somos conscientes siempre. Y caminar con Cristo es ser cada vez más consciente de ese lugar de grandísimo privilegio que Él nos ha dado. No solamente Jesús es la respuesta de Dios a nuestras necesidades, o digamos que es así, pero desde el punto de vista de Dios, no desde nuestra percepción de lo que necesitamos, porque nosotros no teníamos conscientemente la necesidad de ser sacerdotes, de ser reyes, de que Dios nos sentara junto a Él en los lugares celestiales juntamente con Cristo, de que nos hiciera sus hijos, de que su Espíritu Santo viniera a morar en nuestra vida, a llenar nuestra vida, de que Jesús compartiera su vida con nosotros. Teníamos esa necesidad, pero ni siquiera lo sospechábamos. Pero Dios armó un plan maravilloso de salvación, donde incluía esas bendiciones no imaginadas por nosotros. Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Y una parte fundamental de esta bendición es ser parte de su iglesia. La palabra de Dios usa diferentes figuras para hablarnos de en qué tipo de relación con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo y unos con otros nos pone el hecho de pertenecer a su iglesia. Y por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Esto quiere decir estar unidos vitalmente con Cristo. Él comparte su vida con nosotros, Él nos ha dado vida. Y no solamente nos dio vida y luego nos dejó aparte de Él. La vida que tenemos de Cristo es permanecer constantemente unidos a Él y que Él haga todas las cosas en nosotros. En Efesios capítulo 2 es una riqueza de imágenes que se nos describen ahí. Dice que somos un solo cuerpo, un solo y nuevo hombre, reconciliado con Dios y constituidos en un solo cuerpo, hablando de judíos y gentiles. Y luego dice que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y usa otras figuras, la figura de una nacionalidad, de una nación, de una ciudadanía. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos.
La figura de una familia, miembros de la familia de Dios. La figura de un edificio, muy parecido a lo que dice el pasaje de Pedro, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Otra vez un edificio, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí la figura de un edificio específico, un templo santo. Y luego una morada de Dios en el Espíritu. Es una descripción de algunas de las bendiciones de las que hemos sido hechos partícipes, hermanos, por ser parte de la Iglesia de Cristo. Y esa última expresión, estamos siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Es muy a propósito, hermanos, para la situación que vivimos actualmente. Una morada es un lugar ubicado geográficamente, pero aquí se nos dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, no tiene limitaciones geográficas, porque Dios es Espíritu y Él nos ha dado su Espíritu. Y así como Dios está en todas partes, el Espíritu está en todas partes, hermanos, y no importa dónde estemos. Somos una morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Regresando a el pasaje de Pedro, aquí el edificio se individualiza como una de las maneras de construir un edificio, sobre todo en la antigüedad, era mediante piedras, grandes piezas de piedra, y se menciona aquí a Jesucristo. Lo primero es que es una piedra viva. Todavía no menciona que Él es el fundamento, es una piedra viva. Y después dice que nosotros somos piedras vivas. Y somos vivas por la vida de Él. Él nos comunica su vida. Bendito sea el Señor. Y dice que nos acerquemos. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres. Qué maravilla, hermanos, que nosotros se nos haya permitido, nos haya tocado en suerte, hermanos, el creer. Algunas personas dicen, pues creer es algo muy sencillo, pero cuando nos damos cuenta que a veces cuando se predica el Evangelio, y se da el mensaje del Evangelio, que básicamente es que Dios ha tratado con nuestro problema del pecado en Cristo. Ahí como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y terminando ese capítulo, en el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y es un mensaje, hermanos, muy, muy claro. Y le quita al hombre, quita de los hombros de los hombres, de las personas, la responsabilidad de eliminar el pecado, diciéndonos
que eso lo hizo Dios. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros al escuchar este mensaje tan claro, inmediatamente después de escucharlo y habiéndose despertado en nosotros un deseo de que eso sea una realidad en nuestra vida, de que estemos reconciliados con Dios, de que alcancemos esa justicia, nuestra respuesta es que vamos a hacer tal o cual cosa, que vamos a dejar tal o cual pecado, que vamos a esforzarnos por vivir una vida recta, moral? Y eso, hermanos, es una manera común en que nosotros rechazamos el Evangelio de Jesucristo. Pero se nos permitió en un día, hermanos, en un momento, creer ese mensaje y ser salvos por la gracia de Dios. Y en ese momento recibimos vida de Dios. Aquí entonces se nos dice, eso que los hombres han desechado, y lo desecharon desde muy diversos puntos de vista, personas religiosas, personas no religiosas, malhechores, políticos rapaces, gente que estaba llegado a esos políticos rapaces y que vivían de sus privilegios. Todo tipo de personas rechazaron a Jesús. Pero dice aquí, para nosotros Él es, para Dios, primeramente Dios, ¿cómo ve a Jesús? Él es una piedra escogida y preciosa. Y se nos hace este llamamiento, hermanos, vosotros también como piedras vivas. Y entonces tenemos aquí un edificio, pero individualizado en las personas como piedras vivas. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo se cortaban de los montes, de las montañas, unas piedras enormes, y se enterraba una de esas piedras como la piedra que iba a sostener todo el edificio. Y entonces Él es, hermanos, Él es el fundamento estable, piedra de fundamento estable, piedra donde Pedro, el inestable, el voluntarioso, el que de pronto era arrojado y de pronto se llenaba de temor, él alcanzó esa vida estable en Jesucristo. En su segunda carta, él empieza diciendo que todos los que creemos en Cristo hemos alcanzado una fe igualmente preciosa. Y en la primera carta, en el primer capítulo, dice que esa fe, en medio de las pruebas, surge como una fe mucho más preciosa que el oro. Él, hermanos, Él es la piedra inconmovible, la roca inconmovible de los siglos. En Él podemos estar seguros, en Él estamos seguros, en Él podemos estar confiados en este tiempo de dificultad. De Él podemos constantemente alimentar la vida que nos hace piedras vivas, pero que necesitamos estar alimentándonos continuamente, hermanos, de esa vida, en una comunión que tiene muchos aspectos, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si nosotros dejamos de reunirnos? ¿Qué pasa con nuestra pertenencia a lo que dice aquí, una casa espiritual, un sacerdocio santo? No pasa nada. Podemos estar separados, hermanos, por la distancia en nuestros hogares, pero podemos estar unidos también.
por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo. Y la única manera, hermanos, de estar unidos es por medio del que nos da vida, y es por medio de la cabeza, usando otra de las figuras que la Biblia presenta para representar a la iglesia. Ahí dice en Efesios capítulo 4, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estaremos unidos uno con el otro, hermanos, si estamos unidos a la cabeza. Y esta unión de una manera doble, una que no tiene que ver con nosotros, que es Dios quien nos ha unido a esa cabeza. Es Dios el que nos ha puesto como ramas en la vid, como piedras en el edificio, como miembros en el cuerpo. Dios puso a cada uno en el lugar que a Él le plació. Y eso no lo escogemos nosotros, hermanos, eso lo ha hecho Dios. Y el hecho de que somos uno es una obra de Dios. Aquí mismo en el capítulo 4 de Efesios, se nos dice que somos uno porque hay 7 cosas únicas, que son una, solamente una, pero que compartimos todos los miembros del cuerpo. Dice que es un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, estando en esa comunión constante con la cabeza, pero también siendo conscientes de que muchas veces ese crecimiento que viene de la cabeza, dice aquí, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice aquí el origen, que es la cabeza, el destino, que es el cuerpo, y lo que ocurre viniendo de la cabeza hacia el cuerpo es el crecimiento para ir edificándose en amor. Pero luego en medio habla del cuerpo, de los miembros del cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Desde Cristo hacia el cuerpo, el crecimiento viene por medio de las coyunturas, de las partes del cuerpo. Todo viene de la cabeza en su origen, pero ¿cuántas veces recibimos la edificación, la fortaleza, el consuelo, el consejo, el aliento, el amor, a veces la disciplina también, la corrección también, por medio del cuerpo? Qué bueno que nosotros estemos sobre nuestras rodillas, abriendo nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndonos a Él en oración, habiendo escudriñado su palabra, teniendo en mente algo que Dios nos habló en su palabra, y hablar con esas palabras a nuestro Salvador y sentir, saber que en respuesta viene algo más de su consejo, algo más de su amor, algo más de su dirección, y esa comunión que nos está fortaleciendo allí sobre nuestras rodillas, es una comunión que llega a otros, y no necesariamente teniendo un encuentro con ellos, hablando con ellos. A veces eso no es necesario, hermanos.
¿Por qué, hermanos? Porque tenemos contacto con la cabeza y la cabeza tiene contacto, tiene comunión con todos los otros miembros del cuerpo. Qué bueno es eso, hermanos. Qué maravilloso sería que en este tiempo nosotros estemos aprovechando que quizá algunos, no todos, algunos hermanos tienen que seguir trabajando, algunos habremos sido liberados de algunas ocupaciones, de algunas tareas, que no lo volquemos ese tiempo, esa atención nuestra, esa dedicación a las cosas que no edifican, sino a tener una mejor comunión con Dios y hasta unos con otros, hermanos. Pertenecemos a varios grupos de WhatsApp, tenemos el teléfono también para hablar directamente con algún hermano, con alguna hermana, con nuestros familiares, con vecinos que conocemos, con amigos que conocemos que sabemos que han sido invadidos por el temor en este tiempo y que es muy probable que estén receptivos al mensaje del Evangelio. Y es lo que nos dice el apóstol Pedro. Estamos siendo formados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Ese es el lugar espiritual, hermanos, que formamos nosotros. No importa que no nos estemos reuniendo, somos una casa espiritual y un sacerdocio santo. Escuchaba a un hermano que decía, somos más bendecidos que David, porque él era rey, pero no era sacerdote. Somos más bendecidos que Samuel, porque él era sacerdote, pero no era rey. Y nosotros somos real sacerdocio. ¡Qué maravilla! Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué se hace, hermanos, en un templo? En un templo oficia un sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes y todos nosotros podemos tener el privilegio de orar por otras personas. Algunos se me han acercado en estos días, hermanos, y me han preguntado si esta cuestión del coronavirus es un juicio de Dios, si Dios está juzgando al mundo, si Dios fue quien envió esto como un juicio para el mundo, no deberíamos pedir por el mundo. Pero yo no creo que nosotros podamos, hermanos, haciendo conjeturas, es decir, me refiero a que nos pongamos a pensar qué tan mal se está portando el mundo, como si lo viéramos como una persona, como un niño malcriado. ¿Sí se merece unos azotes? No podemos conjeturar, hermanos, de esa manera. Y la respuesta a esta pregunta tendríamos que encontrarla en la palabra de Dios. Y esto pues será un tema de una predicación que compartiremos posteriormente. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Entre otras cosas, hermanos, en una casa, en un templo donde hay sacerdotes, lo que se ofrece son oraciones. Y Pablo nos dice ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, y ministro y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Me parece que este pasaje, hermanos, nos dice con mucha claridad que Dios quiere que roguemos por todos los hombres. Y tenemos que estar rogando en estos días por la iglesia, por nuestra iglesia, por la iglesia de Cristo en nuestro país, por la iglesia de Cristo en el mundo, pero también por el mundo. Aunque esto se trate con más amplitud en otra ocasión, creo que el trono de juicio en ese tiempo está vacante, porque Dios ha exaltado a Jesucristo como príncipe y salvador, y Él está sentado en un trono, y la Biblia dice que ese trono es el trono de gracia. Es posible que esta situación haya tenido en su origen algún mal manejo, pecado, cualquier circunstancia, pero creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo, como dice Tito, capítulo 2, versículo 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí la relación de la gracia y la salvación es un adjetivo de la gracia. Sería mucho mejor una traducción que diga la gracia salvadora de Dios, o la gracia que ofrece salvación a todos los hombres. No todos los hombres van a aceptar la gracia, pero esta gracia se ofrece libremente a todos los hombres, y nosotros debemos interceder por todos los hombres. Hermanos, somos piedras vivas. Formamos la iglesia de Cristo. Cristo es la piedra viva donde existe la fuente de vida. Todos nosotros tenemos una vida espiritual, una vida eterna derivada de Él. Él es el origen y Él es el fundamento, y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro protector. En Él estamos seguros. El que crea en Él no se apresure, no seremos avergonzados. Inclusive si llegáramos a contraer esta enfermedad, inclusive si llegáramos a morir, sería por la voluntad de Dios para llevarnos a su presencia. Como dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Bendito sea el Señor. Hermanos, entonces, con esta primera predicación que hemos grabado y queremos compartir con ustedes, queremos al mismo tiempo que dar inicio al uso de este medio, que es un medio útil, necesario y gracias a Dios posible por hermanos que tienen conocimiento de estas cosas. También queremos dejar esta primera idea o impresión que nos da este pasaje, hermanos, que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio. La iglesia es Jesucristo como fundamento.
nosotros edificados sobre Él, acercándonos a Él y ofreciendo, como ya mencioné, oraciones y rogativas por todos los hombres y alabanza, adoración a nuestro Dios, que es el único que la merece. Y que por otra parte, por mucho que nosotros quisiéramos ofrecer esta adoración, esta alabanza, si no tuviéramos la vida de Cristo, esto no llegaría a la presencia de Dios ni sería agradable, mientras que el apóstol nos asegura aquí que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y son aceptables a Dios por Jesucristo. Hermanos, nuestra adoración es agradable a Dios si la ofrecemos por medio de Jesucristo, por sus méritos, no tomando en cuenta ninguna cosa que nos haga sentir mejores o merecedores, sino sabiendo que hemos sido santificados por su Santo Espíritu. Somos santos, como la palabra de Dios nos llama santos. Es la palabra más frecuente con la que la Biblia describe a los creyentes. Somos un sacerdocio santo. Hemos sido santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso dice Hebreos 10 y 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, hablando de todos los pecados de los que Dios nos ha librado y de las cosas que éramos todos nosotros, algunas de esas cosas que se mencionan, injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Dice, y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ofrezcamos entonces, hermanos, a Dios, ahí donde estamos, en nuestro hogar, compartiendo con nuestra familia, estos sacrificios que son agradables a Dios, esta alabanza a Dios, esta adoración a Dios, este reconocimiento de la gracia maravillosa que nos ha hecho lo que nunca podíamos ser por nosotros mismos, y también intercediendo por su iglesia y por el mundo. Bendito sea el Señor. Gracias, gracias Padre. Te damos en esta mañana, junto con todos mis hermanos en sus hogares, te ofrecemos, Señor, esta adoración, esta alabanza. Tú eres maravilloso, Jesús. Tantas bendiciones nos has dado, tanta gracia has derramado sobre nuestra vida. Tu bondad, Señor, tu bondad nos abruma, está más allá de nuestra comprensión, pero te adoramos y pedimos en esta hora, Señor, por toda tu iglesia, donde quiera que están mis hermanos, mis hermanas, por nuestros vecinos también, Señor, por nuestros compatriotas, que tú tengas misericordia, Señor, de cada persona, oh Dios, que puedan conocerte en este tiempo, que puedas usar nuestra vida para compartir tu evangelio, que nos saca de la miseria, que nos saca de esa lejanía, de esa falta de pertenencia, de ese destino terrible de condenación, y nos pone en ese lugar de privilegio. Bendito sea, Señor, bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu iglesia, Señor. Amén.